Esto es Realidades y Opiniones. Nadie puede cambiar la realidad, pero sí decidir quién se la comenta. Quedan con ustedes Leobardo Espinosa, Jorge Torres y Bruce Yugis, en producción de Eric Bolio y Ricardo Camela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Domingo no, es que ayer estás hablando del Día del Padre, estás hablando del muñeco, estás hablando del papacito, de las mulas. Bueno, El Día de las mulas. ya no me acordaba, pero me quedé con esto, ¿no? De domingo. Lunes 19 de junio, aquí en la capital de Puebla, encantados de poder compartir con usted las realidades y opiniones de México Prioridad. Y siempre, pues, con opiniones más que válidas, opiniones especializadas que le dan ya otro carácter a lo que se aborde aquí. No quiero perder el tiempo porque después nos estamos quejando de que es insuficiente. Te saludo con mucho gusto, como cada lunes, mi querido Bruce. Gracias, Leo. Buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Les agradecemos que nos acompañen, que realmente, bien dices, Leo, estamos muy contentos del invitado que hoy tenemos. Pero Invitados que hoy tenemos. Pero en este momento tengo que quedar bien con mi Robert. Entonces, aparte de que es un buen amigo, de que lo estimo y además le tengo mucho cariño, yo creo que del tema que vamos a hablar no hay en Puebla alguien que lo conozca, que sepa más, ¿no? que sepa más. Y eso siempre reviste, pues aparte de mi persona, el programa, ¿no? Y además la presencia de Jorgito Torres, ¿cómo estás? Ya se vistió todo aquí mi querido Bruce, ¿eh? Hace sombrero, hace caravana con sombrero. No me dejó más que decir que buenas tardes. ¿Cómo dices? Pero a mí me tocaron los vales, o como decías. No. Saludos y gracias. Oiga, pues encantados de la vida. Mire, tenemos a Roberto Quintana Roo Prieto, que en temas de seguridad pública, en temas de procuración de justicia y todo lo que tiene que ver con este desastre, yo ya lo estoy calificando. Y justamente, mi querido Roberto, te saludo, te doy la bienvenida y te va la pregunta de una vez. ¿Cuál es tu diagnóstico de la realidad que estamos viviendo en estos términos? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes, noches a todos, desde el maravilloso centro histórico, desde el inigualable barrio de la Soledad, de donde es oriundo mi señor padre, en paz espante. Ya lo habíamos platicado. Y como siempre, bueno, pues es mi casa, México Prioridad, y agradezco la generosidad de todos ustedes y mi Leo, ya sabes, mi cariño y a rajatabla, como debe ser. Yo me encuentro preocupado porque es claro que a un año de la implementación definitiva del nuevo sistema de justicia penal, la percepción de impunidad que ha generado en las personas es extremo y además justificado. Sin embargo, el problema no es del sistema de enjuiciamiento penal, sino de los operadores. Los tarugos somos nosotros, los servidores públicos, los defensores privados, los defensores públicos, los ministerios públicos, los policías ministeriales, los peritos, los jueces, Yo no creo que las cosas tengan la culpa de los hechos de los hombres. La ley es una herramienta. Una pala la puedes utilizar para construir, edificar una casa, o para cavar una zanja y enterrar clandestinamente personas. La ley es solo una herramienta. Veamos, yo te mandé ayer o antier, cuando me hiciste favor de invitarme, y que se los voy a mandar para que lo puedan ustedes tener, Bruce, que además tú también lo estás manejando. SIDAC, que es un centro de investigaciones muy afamado, que ustedes saben que está en la Ciudad de México, le ha dado seguimiento al planteamiento desde su origen, porque no estamos hablando del año de distancia, se cumplen 9 años de la vacatio legis, bueno, no de la vacatio legis, sino de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 18 de junio del 2008. Que obliga a nuestro sistema a instrumentarlo. Y pareciera que pues apenas fue hace 3 meses, es ¿no? Que hay muchas explicaciones. Se llama Hallazgos 16, el miércoles pasado fue presentado por parte de ellos. Hay un documento ejecutivo que te compartí, hay una presentación PowerPoint y el estudio completo, que viene con pesos y centavos de los 151,000 millones de pesos que en 8 años han malgastado. 151,000 millones de pesos. Y
seguir... Esto es a nivel país, por supuesto. Claro, a Sí, nivel claro. país. Bueno, el punto es el siguiente. Yo creo que tendríamos que hacer un doble planteamiento. Primero, yo estoy totalmente de acuerdo con la percepción de las personas, y si hay alguna estación lastimada en Puebla somos nosotros, porque seguimos extrañando, y yo sigo buscando, no obstante la grata presencia de Pepe, pero siempre me vuelto a buscar a Eric, y carajo, Eric no está. ¿Quién me devuelve a Eric? Nadie. Mientras estábamos escuchando desgarradoras palabras de los padres de Eric, estaban en la esquina de su casa saltando a Ricardo Camela. Claro. O sea, no se justifica que el hecho que le vaya al Santos para que... No, bueno, por supuesto, Claro. nadie es perfecto, ¿no? Algún Pero, defecto Pero así lo queremos. Pero bueno, así lo aceptamos nosotros. Claro. Y que te fuesen a lastimar por quitarte tus cosas. Pero además, tus cosas son tus cosas. nadie tiene derecho No hay a... justificación, es decir, por lo menos no me mataron. Vean los extremos a los que llegamos, ¿no? Bueno, entonces está justificada plenamente esta inquietud. Pero les quiero decir algo, mis queridos amigos que están atrás de este cable escuchándonos a todos nosotros. La cárcel no es justicia. La cárcel es estigma. La cárcel es venganza. Ustedes, aquellos que pretenden en una detención ciudadana después hacer un aquelarre, una fiesta endemoniada en donde quemen vivo a un ser humano, eso no es justicia, eso es venganza. Y ya diría Chespirito, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Perdón que los lleve a estos claroscuros, No, pero claro. es la realidad. Juegas con mis sentimientos. Bueno, pero ahí va. La reforma, el modificar el sistema, la forma de enjuiciar no tiene que ver ni con la prevención ni con la investigación de los delitos. Ni modificar una ley, ni meterle 500 años como si fuese a ser Chabelo el único que vayas a sentenciar. Claro. Ningún delincuente, yo tengo 30 años de abogado y he trabajado en 7 procuradurías de este país, y nunca yo he sabido en todo este lugar, que quien lee mi currículum de repente dice, oye, ¿te han corrido de tantos lugares? Por eso luego ya ni me gusta decirlo, ¿no? Bueno, pero el punto está en que no debemos pensar que una persona que comete delitos de esta naturaleza, un adicto que anda buscando robar 10 celulares para juntar para su dosis de heroína del día de hoy, y sus chelas, y cuando se le dé el bajón seguir buscando más, no podemos pensar que diga, oye, no, permíteme, mira, déjame pensar. Si hago una tentativa acabada o una inacabada, quiere decir que me arrepentí, entonces tendría una sanción menor porque el 20% del término mero aritmético, eso no existe. No piensan si les van a poner 500 años, ni piensan en eso, piensan en ellos, en satisfacer algo de lo que lamentablemente, pues también ellos tienen madres, y no les importa, pues por las adicciones, por la falta de oportunidades, por otros tipos de factores. El 18 de junio del 2008, como sabemos, se planteó la reforma de 3 sistemas, no solo del de enjuiciamiento: Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema de Justicia Penal y el Sistema Penitenciario. Partimos de varias premisas, eso sí es lo que quisiera decir, porque uno de los problemas por los que es un fracaso a un año, es un fracaso evidentemente el sistema, pero no tendría por qué serlo, porque hay lugares, les quiero decir, a ver, en Teciutlán está desde hace 5 años, ¿y por qué nadie chilla? ¿Que allá no se cometen delitos? Bueno, Allá está operando desde hace como 5 debe de. años. Es que como eran poquitos y empezó Moreno Valle, que es un tigre para la cosa del engaño, se fue al lugar donde menos incidencia delictiva había, y entonces se echaron la carne al asador fuerte ahí, y entonces se estuvo controlando, cosa que hizo a lo mejor Chihuahua hace 8 años, o el Estado de México, o el propio Oaxaca, no Guerrero, y en otros estados que bueno, se volvió la locura. Ahora bien, en Puebla decidimos establecerlo por zonas. Por el proyecto pues electorero del anterior gobernador, él lo fue haciendo en términos de primero Teciutlán, e incluyó en Teciutlán Libres, Zacapuastla, Tlatlauqui, Ciudad Cerdán, que distritos judiciales por sí mismos. Ahora solo de los 22 distritos judiciales, ahora son solo 6 regiones judiciales. Después de eso se fueron simultáneamente, ya me jalaron a Izúcar de Matamoros con toda la parte de la Mixteca, ya saben, Tepeji de Rodríguez, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros y
bueno, se me fue ahorita me acuerdo del otro, porque Tecali pertenece a Puebla, igual que Tepeaca. Atlisco, Cholula y Huejotzingo en la centro poniente, y en el norte, pues ya sabemos, en Huauchinango la región, con Chignahuapan y Villa Juárez, ¿no? Pero ¿no hubiera sido mucho más inteligente tratar de instrumentar este nuevo sistema penal acusatorio de manera adecuada en Puebla capital? Roberto, por la imagen que se busca en un momento dado, ¿no hubiera sido mucho más contundente? Bueno, sí, perdón. Sabes que decías hace un momento que el problema no es el sistema. Son los el problema operadores. son las personas. Los son los operadores. Pero a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo planeas un sistema sin considerar a quienes los tienen que operar? Mira, sí, perdón, sí, del claro. lado contra, te pongo el contraejemplo. Los que se van a robar la elección. Hay todo un sistema del que se va a robar la elección. Y lo primero que piensan es quién lo va a operar. Claro. ¿Por qué en la parte buena, en la parte noble, no operamos de la misma manera, ¿no? Porque mira, por no considerar a quién lo va a operar, entonces todo falla. Y entonces, como decías, la cárcel no es justicia, es estigma. Linchar a una persona no es justicia, es venganza. Pero cuando la persona dice, yo quiero justicia, y si no me lo das, claro, inmediatamente lo que quiero es venganza. Claro, ¿no? porque hay ausencia de autoridad, y entonces hay ausencia del Estado de Derecho, y se rompe. Pero entonces, ¿cómo compensamos esto? De que si el sistema no es las personas, Sí. ¿cómo lo podemos remediar? Porque mira, la Constitución, lo que tú me digas en términos de sistema está bueno, pero ¿cómo llegan las personas? No, ni las personas que llegan. ¿Cómo remediar eso? Es que ese es el punto, y tiene que ver con las decisiones de los que mandan, ¿no? Cuando dejemos de convertir a los procuradores en los sicarios de los gobernadores, Sí, claro, probablemente, ¿no? Se oye muy fuerte la palabra, pero o el Congreso al servicio bueno, de, ¿no? el Senado, Sí, por piedad, sí, ¿no? sí. O bueno, o Videgaray, Sí, ahorita, sí. ¿no? Jugando al turista mundial allá en Cancún. Pero bueno, está aprendiendo, hay que tenerle paciencia. Entonces al pendejo, en lugar de que le paguen un sueldo, mejor que lo bequen. Claro, digo yo, ¿no? Sale Sí, mejor, es educativo. Bueno, ¿por qué nadie le preguntó a don Víctor Carranca, antes de decir si quería perpetuarse y cuidarle las espaldas a su patroncito, o al próximo, al siguiente, al que está? Y lo digo yo, ¿por qué no le preguntaron, oye, ¿conoces el sistema? Sí, O claro, instrúyete, pregunta ¿no? obligada. Porque además tuvo tiempo para hacerlo. No, pero es que ese es el punto, porque ahí voy a esa respuesta. Cuando afirmo que son los operadores del sistema, no es porque quiera descargar, o sea, es un sistema híbrido, el de México, por algo que pasó que es muy curioso. Vean, México no arriba al nuevo sistema de justicia penal por gusto o por vocación de justicia. De hecho, México y Panamá somos los últimos países latinoamericanos. Era tendencia. No solo es tendencia, el país que el anterior a nosotros es Chile, que tiene 15 años con el sistema, 15. Y Guatemala, yo he ido a litigar a Guatemala, Honduras, Salvador. No obstante el grave problema de inseguridad también que tienen, ellos tienen con el sistema 18 años. Y ha servido. Lo que pasa es que el nuevo sistema de justicia penal con estas premisas garantistas es una indicación internacional a la que México tuvo que entrar, no por gusto, sino derivado de una condena internacional que obtuvo a través del caso Radilla Pacheco, que sabemos, sentenciado por parte de la Corte Penal Interamericana en San José de Costa Rica. Y esto obligó al Estado mexicano, a partir de las disposiciones internacionales de la OEA y de la ONU, a arribarlo. Claro, la presión de los gringos, porque pues compartimos 6,000 kilómetros de frontera con ellos. Pero ahí va el truco, que es para mí una de las explicaciones. Seguramente ustedes y nuestros amigos han escuchado, muchas veces se habla del sistema como adversarial. El sistema penal adversarial, y que el sistema penal adversarial para acá, adversarial para allá. El sistema penal acusatorio, el cual es el nombre correcto, porque el apartado A del 20 constitucional, que es la base de esta reforma, dice el sistema no es principio, es característica. El sistema es acusatorio y es oral. Es decir, privilegia la comunicación verbal sobre la escrita y se basa en un principio de presunción de inocencia que solo se rompe a partir de que quien afirma, o sea, el Ministerio Público, que es quien te acusa porque representa a la sociedad, lo puede probar. Ok, nos queda claro que entonces el sistema acusatorio se sustenta el principio de presunción de inocencia, derivado también de la obligación internacional que tuvimos 3 años después de publicar la reforma en materia de derechos humanos. Cambiamos, de hecho, el nombre del primer capítulo de la Carta o de la Ley Fundamental de Querétaro de garantías individuales a derechos humanos, por disposición internacional.
Es decir, nuestro planeta ahora es una nave, o sea, todos estamos en lo mismo. O sea, no ha sido una buena disposición de nuestros gobernantes, sino la presión de las instancias Y internacionales. el cumplimiento de una sentencia. Entonces, eso de hacer una contrarreforma no es tan sencillo, a menos que ahorita esté cabildeando Videgaray justamente eso con la OEA. Probablemente, yo, bueno, tengo esa lectura entre muchos de los temas que deben tener en sus agendas, independientemente de hacerle fiesta al Maduro, ¿no? Por el otro lado, la palabra adversarial no existe en el diccionario, si ustedes lo buscan en la Real Academia de la Lengua o en la Mexicana de la Lengua, no existe. Pero, por interpretación extensiva, asumo que adversarial viene no de advocatus ni de abogados, sino de los adversarios, porque es un sistema de contradicción, y ese sí es un principio. Ante la verdad histórica de los hechos, tu versión, mi versión, y frente a un juez, que el juez no conduce la investigación, toma una decisión. Pero esto del adversarial tiene que ver porque quien nos ha metido el sistema desde hace 8 años y quien nos ha capacitado son los gringos. Ustedes han de haber visto mucho unas siglas por ahí que se llama USAID. USAID. USAID es una institución a través de la cual decantan todos los recursos de Iniciativa Mérida. Son apoyos que tiene este buró gringo, es el que apoya todos, es el que maneja el apoyo económico a todos los programas no militarizados de América Latina. En México, USAID maneja CEAD, Abarroli, Acceso e Investigación, que estos tres son las principales empresas que a nivel mexicano capacitaron en todo el país, todos. Carbonell, Carla Prat, los centroamericanos, los chilenos, los pendejos que nos vinieron a enseñar. ¡Su señoría! ¡Objeción! ¿Es cuánto? Se me chingó la rodilla. Ah, no, ese es otro. Bueno, y ese dinero lo aplican entonces en términos... El sistema adversarial existe, pero es en el sistema norteamericano. El sistema de adversarios sirve, pero la diferencia entre el acusatorio y el adversarial es que el adversarial es ante un jurado popular y el acusatorio es frente a un juez perito en derecho. Entonces aquí nos han venido a todos nosotros, y los que damos conferencias, bla, bla, bla. Yo procuro no hacerlo, pero la gran mayoría te empieza a enseñar la teoría del caso. Teoría fáctica, teoría jurídica, teoría probatoria. Y de ahí para abajo, alegatos de apertura, alegatos de clausura, interrogatorio, contrainterrogatorio, refresco de memoria. Bueno, parezco merolico. Técnicas de un trabajo litigioso para gringos, porque eso es lo que les conviene a los gringos, hacernos a su imagen y semejanza para venirnos a ganar los asuntos, porque somos sus mayores socios comerciales y los más débiles en ese. Antes no podían con nosotros porque la estirpe jurídica mexicana es científica. Por el otro lado, el sistema acusatorio está fundado en una base científica en donde contra la teoría del caso, que sería plantear tu mentira contra mi, tu verdad contra mi verdad, la verdad es una, no hay medias verdades. Bueno, en el periodismo poblano sí hay 5 mentiras con una verdad, es una gran falacia, pero en términos generales aquí es la teoría del delito contra la teoría del caso. Contra tus alegatos de apertura y bla, 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 está el análisis científico de los elementos del tipo penal. Porque siempre estamos pensando desde una denuncia en la sentencia condenatoria. No, tenemos que pensar en lo, como dicen los funcionalistas alemanes, en ¿qué queremos? ¿Un mejor derecho penal o algo mejor que el derecho penal? Y el punto es ese, necesitamos algo mejor que el derecho penal, porque el derecho penal ya no nos da. Es decir, ya la gente no aprende nada más a garrotazos. Culturalmente debemos tener, y lo tenemos, de hecho está planteado en la reforma, hay un derecho penal del enemigo, en donde toda la delincuencia organizada no se puede mediar con ellos, no puede ceder con ellos espacios, y con ellos hay que darles con todo, y no tiene ningún tipo de beneficio, no obstante que es conculcatorio de derechos humanos, porque todos tienen derecho por el simple hecho de haber nacido seres humanos, aunque parezcan animales. Y del otro lado tienes el derecho de los comunes, de todos nosotros. De esos comunes, mi querido Roberto, toda esta explicación, que es verdaderamente brillante, y te lo digo de frente y lo digo a tus espaldas, ¿de qué nos sirve a los seres humanos comunes y corrientes que habitamos este estado y este país? Hoy la delincuencia ha rebasado cualquier situación, en cualquiera de las formas, asaltos, robos,
en la calle, donde sea, en tu casa. O sea, y la gente se pregunta, ¿qué es lo que nos espera? Porque ante un panorama como el que presentas, pues esto tampoco se puede resolver de la noche a la mañana, si se han tenido 8 años y no se ha avanzado nada. Bueno, ahora, es que tienes razón en esto, nada más que sí quiero separar algo. El procesamiento penal no tiene que ver con la inseguridad pública. Podría ser un factor, la gente piensa que la percepción de impunidad se genera porque le inventan a la gente que el 90% de los que entran salen. Bueno, de hecho, el Congreso del Estado está pretendiendo que se hagan modificaciones al sistema el Congreso acusatorio. el Congreso de la Unión, no pueden ya el Congreso del Estado porque acuérdense Eso del es, Código sí, Nacional. exacto. Pero ahí les va el espanto para mí, con todo respeto para don Antonio Gali. Yo no sé quiénes sean sus asesores, pero bueno, ya sé, ¿no? Pues, los que tienen un programa de radio, ¿te ¿no? imaginas? Bueno, ¿Te imaginas, no? estudiaron en el Oriente. ¿Te imaginas? Bueno, pinche padre Maciel, qué daño hizo a este país. Entonces, a ver si no me están esperando Después, aquí afuera. a ver, Luego por ¿qué eso- no viste la bronca que hubo el fin de semana pasado allá en México? Pues no sé, a mí honestamente Sí. ya, mira, me han pasado tantas cosas, mi hermano, que yo creo que lo mínimo que me obedecen, por ejemplo, mis alumnos en la Benemérita es que hable yo con la verdad, así me castiguen por no dar un curso en una época o en otra, no me importa, y si no, pues hay ágoras que podemos inventar, ¿no? Sí, Para claro. multiplicar la información, pero bueno, el punto es la gente primero piensa que son 9 años que se perdieron en capacitación. Es todavía más triste el panorama porque en 2008 cuando se publicó la vacatio legis, el tiempo que transcurriría para implementarlo definitivamente, el enjuiciamiento era sí de 8 años, que se cumplieron exactamente ayer hace un año, pero nos tardamos los mexicanos, todos, inclusive, bueno, estamos hablando del Congreso de la Unión y hablaríamos de los mexicanos, ¿no? En su representación. Nos tardamos 6 años, únicamente 6 años para publicar el código procedimental. Pues, O sea, el 5 de marzo del 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tratarse de una ley homologada, no puedes aplicarla en Puebla porque si no conculcaría la soberanía estatal. Se requiere una declaratoria en donde los pipopes, digamos, a través de los diputables, que nos asumimos, nos sumamos al proyecto nacional y entonces permitimos la aplicación de un código y abroga nuestro código de procedimientos local. Eso fue el 19 de marzo. Para el 14 de noviembre, Puebla y Durango fueron los primeros estados en todo el país donde se implementó en materia federal, porque además éramos los que teníamos en materia federal el menor índice delictivo, por eso lo hizo la federación. Siempre siguen esa línea, ¿no? En el acierto, error, a ver cómo lo voy viendo en un laboratorio micro, ¿no? Bueno, y después, como esto fue el 19 de marzo, todos ustedes saben y conocen perfectamente que si no se había proyectado al 16 de agosto del año anterior presupuestalmente, no entra a la discusión para el presupuesto Claro. 2014. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron muertos, puesto que no había presupuesto. hasta ese O sea, y los octubre. pendejos son ellos, no nosotros. O sea, la ley de planeación es para todos, ¿no? Y ellos son los especialistas. Entonces hubo recurso para empezar a capacitar hasta enero del 2015. Y en enero del 2015 había que enseñarles varias cuestiones. La reforma constitucional en materia de seguridad pública, una de las cuestiones que propone es crear servicio civil de carrera para las policías, para los peritos y los ministerios públicos, sacarlos del entorno del compadrazgo, bla, bla, bla. Para eso fue el control de confianza, que nada más sirvió para correr policías. Mal hechos los controles de confianza, policías que se terminaron convirtiendo en delincuentes. y delincuentes que se volvieron policías, ¿no? Bueno, claro, bueno, pues si tenemos políticos que se vuelven empresarios, Sí, ¿por qué sí, no podría sí, ser al sí, revés, sí. no? Y el punto al final de todo esto es que la capacitación, crean un organismo que se llama CETEC, Secretaría Técnica del órgano implementador, que lo encabeza la señora Teresa Fromo, seguramente la recordarán, Sí, claro. porque en la época de Felipe Calderón fue la fiscal para los efectos de delitos electorales, ¿Cómo fue padre. olvidarla? Sí, sí. Bueno, una mujer muy guapa, en lo particular, con todo respeto para la señora, muy poco conocedora de derecho, pero con Muy guapa. con la mejor credencial que puede Muy tener, guapa. hija de uno de los generales más influyentes de este país, de los más cercanos a los presidentes. Entonces sigue, aunque ya desapareció el CETEC,
ahora es parte de la Secretaría, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero ese es un problema porque desaparece CETEC, pero por ejemplo el SEAMPAG en Puebla sí funciona todavía. El SEAMPAG es el órgano implementador local, que está ahí en la 3 Poniente, donde estuvo la Caja de Ahorros, lo que comenzó como el ISTEP, ¿no? Atrás de lo que era el Palacio de Gobierno. Ahí está una oficinita que mantienen 15 personas sin hacer nada, dando diplomitas, etcétera, porque si tú hacías un examen en línea, ibas a probar un examen, te nombraban certificado CETEC, y era para controlar los gastos, digamos, de las personas que dieran clases en capacitación. Pero bueno, pusieron el Moreno Valle, tan asesorado por tanta gente fuereña, no le dijo, con todo respeto, y se van a enojar, pero me nombran como coordinador o como director de la Academia Regional Ignacio Zaragoza. Al que nombraron como director fue a Francisco Ávila Caso, que era el director de la Policía Judicial de María. Sí. Pero a escondidas, que nadie supiera. Entonces, pues, el que construye en ruinas, que Sí, se te va a caer toda la casa, ¿no? Bueno, cuando comienzan entonces capacitas con un modelo gringo, porque los gringos pagan la parte de la capacitación. Capacitas tarde, porque sacaste la ley tarde. Sí, claro. O sea, no podías. Yo ya hacía capacitación desde hace tiempo, por eso dejé la fiscalía, tú lo sabes, terminando el primer año de Moreno Valle, yo dejé la fiscalía porque me di cuenta de lo que venía. Y si no quieren jalar contigo y son gente aquí que no le tiene ni siquiera pasión a Puebla, pues tú te vas, agarras tu mochila y le buscas, ¿no? Y ha sido difícil, pero aquí estamos, con valentía y con corazón, con cariño. Y con cariño a nuestra tierra. Eso es lo que necesitamos. Con inteligencia, con preparación y con amor a Puebla, Ese ¿no? es el Pues punto ese que necesitamos. Ahora, entro a la segunda parte de la respuesta, si me permiten. ¿Qué hay que hacer? Yo una muy buena medida que vi fue que se fuera Santizo, por ejemplo, hablando municipal, y que llegara Manuel Alonso. Manuel Alonso lo considero, es un hombre estudioso, tiene 2 maestrías. Trabajamos juntos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace algunos años. Es un hombre serio, conocedor, conoce a los policías, no se siente policía. O sea, no es Pedro Infante, que ande después ahí en las motos, no es Durazo. Es un hombre que creo que es serio. Sin embargo, pues son muchas las inercias que inciden en una presidencia municipal, pues con todo respeto para el güerito, pero un poquito espuria, ¿no? O sea, eso de que llegas de cuates, pues después no puedes ordenar, Sí, claro, ¿no? Oye, Robert, pero si pido fiado, después no puedo decirte que hay un pelo en mi sopa. oye, Es la Robert, verdad. y antes de Oye, me callo. antes de seguir avanzando en el tema, aquí hay algo importante. ¿De qué sirve? Ya estamos hablando del factor la policía, esta persona que dices que acaba de nombrar, Manuel. ¿De qué sirve que lo nombren si de entrada llega y le dan un decálogo ahí pedorro, donde dice que el decálogo que yo siempre desde hace 8 días lo platicamos, no sé por qué le ponen 10, no sé por qué no 12 o 15 No sé, pues yo o creo que 20, ¿verdad? Hay una figura simbólica histórica, ¿no? Sí, pero aquí el punto es ese, Robert. ¿Cómo rompemos esta ¿Cómo rompemos esta mala idea, ¿no? Esta mala idea que se le está, porque además pareciera que los gobernantes tienen mucho interés en descalificar el sistema para justificarse ellos, Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿de qué sirve que te implementen personas que saben, en este caso el que acaban de nombrar, si al final ellos no sacan las manos ni permiten que haya un avance real en la procuración de justicia? Pareciera que lo que ellos quieren es que esto no avance, ¿no? Es que, fíjate, lo que quieren ahorita es justificarse, como bien dices. Es decir, la gente que le dijo a Tony, que es un hombre muy inteligente, lo conocemos, es un hombre de poblanidad probada y de cariño a Puebla probado. Yo honestamente le tengo pues aprecio, lo conozco de antes, pero no quisiera que me pasara como con otros profesores o amigos que he tenido, que termino muy decepcionado de lo que pasa, ¿no? El tema aquí está en que es como cuando subes de peso, necesitas una inercia proporcional para ir bajando de peso, hay que entrar a dieta, hay que hacer ejercicio, todos tenemos que trabajar al respecto, etcétera. Pero sí hay medidas que se pueden implementar de inmediato. Algunas me parece que son un poco como de burla, ¿no? El hecho de que subas a los perros Claro, o sea, esas decisiones. Vaya, pero es que en parte son cosas de ellos y bueno, como nadie busca a los de acá, sino todo el mundo quiere buscar soluciones afuera de gente que ni conoce, ni sabe qué rutas hay, ni nada. Pero lo triste es que te digan, bueno,
es que el sistema lo permite, y les voy a decir por qué relacionan el sistema con la cuestión de la inseguridad, por la prisión preventiva. En el sistema tradicional habían muchos delitos graves, pero el número es muy sencillo y se los he comentado. De los 4.500 internos que hay en el Cerezo de Puebla en este momento aproximadamente, 2.500 tienen sentencia condenatoria, es decir, están en el bote porque deben estar en el bote, y 2.000 están sub judice, es decir, se encuentran bajo las premisas de un enjuiciamiento. Esto significa que tenemos 2.000 inocentes en la cárcel. ¿Por qué están en la cárcel si no tienen sentencia condenatoria? Porque están jodidos, porque no tienen un buen abogado, porque no tienen varo para pagar su fianza, así de sencillo. Entonces, lo que necesitábamos era separar estas cuestiones. Hay que darle prisión preventiva a quien merece prisión preventiva y no meter a las universidades del crimen a la persona que cometió un delito, por ejemplo. Cometió el delito de robo, pero sin violencia. Es decir, se metió a Sanborns y se robó unos calcetines. No lo metas a la cárcel, aunque quieras venganza. Este cuate anda asaltando a las muchachas, anda siendo pues depredador de las jovencitas en San Manuel, de las estudiantes, para quitarles 5 celulares que te los cambian por una dosis de droga o en lo que lo vendan, lo que sea. Bueno, ese es un robo a transeúnte, utilizaron un arma de fuego, ejercieron violencia sobre las personas, te habla una peligrosidad distinta, va a tener otro tipo de sanción. Entonces esas personas, existe algo que les llamamos ahora medidas cautelares. De las medidas cautelares, que son 16 que establece el código, la prisión preventiva es última ratio, es última razón, porque hay otras previas que pudieras tener. Por ejemplo, para el que le da una cachetada a su mujer, o la mujer que le pega a su marido, no obstante que es deleznable la violencia contra la mujer, pero requieren un tratamiento distinto, porque si tú solo lo metes a la cárcel y lo estigmatizas, el tipo nunca más va a volver a tener trabajo y entonces la familia ya quedó fregada. Lo poco que tenían lo van a empeñar para pagar un mal abogado que lo va a dejar adentro. O la familia se dispersó, ¿verdad? Y al final de cuentas el tipo cuando salga la va a buscar a la mujer y va a cometer un feminicidio. No, necesitas una medida cautelar en donde tú separes a ese tipo de la casa, le pongas medidas de protección a la víctima para que no se le acerque, y al sujeto, en lugar de meterlo a la cárcel, sigas con su procedimiento, pero lo metas a un tratamiento psicológico, en donde le digas, ¿sabes qué? Hay que atenderle porque este muchacho probablemente viene de una casa donde fue abusado. Claro. Oye, pero por ejemplo, yo tengo la idea, tienes razón en todo lo que dices, ¿no? Pero en términos del sistema, me da la idea que el pensamiento, la lógica es, ¿por qué tendría que dar protección, darle tratamiento a si lo que puedo hacer es maquillar la estadística? Bueno, eso ¿no? es lo que piensan ellos. Ajá, ¿no? Bueno, y lo hacen por eso, con los sistemas como las famosas constancias de hechos antes, que ahora le llaman centros de atención temprana, en donde tú llegas. Fíjense nada más el drama de la victimización en Puebla, ¿eh? Tú eres de Tepeaca, Dios no lo quiera, nos pasa algo, nos roban, nos quitan nuestra camioneta, vamos tú y yo, no es guachicolera, nos quitan nuestra camioneta, nos rompen el hocico. Ahí venimos como el perro, ¿no? Arrepentido. Vienes hasta el C5, que es lo que era el velódromo. Si puedes ubicarte, si no, pues por WhatsApp. Si tienes, pues ya nos lo robaron, pues ahora hay que ver por dónde desde Tepeaca, a ver por dónde le arrastramos en la chancla. Llegas ahí y te dan un ticket de carne y salchichonería para que te toque a ver en qué número. Si nos van a recibir antes de las 9 de la noche, 9:30, porque a las 10 sale la última corrida de Tepeaca. Y si no, tú y yo, mi hermano, vamos a dormir en la banqueta afuera, porque no te van a atender. La ineficiencia de la Procuraduría, de la Fiscalía en ese sentido ha sido atroz. Yo no me lo explico. Teníamos 7 delegaciones en Puebla y todo lo concentraron en el edificio central y allá en el C5 para la parte foránea de Tecali, de Tepeaca, y aquí todo lo de Puebla. Ven las filas en aquellos delitos que se persiguen de oficio, a diferencia del anterior sistema. Cualquier agente estatal de investigación, o sea, cualquier ministerial te puede recibir la entrevista, porque ya no hay denuncias presentadas así como antes, porque los MPs ya no tienen fe pública. Basta la noticia criminal para que comiencen a trabajar y no se pierdan los datos de prueba. Pero si no están capacitados, entonces, ¿qué pasó en el país? Generaron protocolos de actuación. Te llevo de la mano, ¿no? Yo tengo 53 de edad y cada vez que hago hot cakes sigo viendo las pinches instrucciones de Lon Jemima. Por si se me vaya a olvidar. Y entonces aquí
te dicen, paso número 1, primer respondiente, recibes llamada al 911, tienes que acudir, cuáles son tus obligaciones, protección a la víctima, preservar el lugar de los hechos, evitar que haya consecuencias para las personas, pero además asegurar en flagrancia, si es posible o caso urgente, al sujeto activo del delito, porque si no detienes al bueno, entonces ¿para qué carambas quieres el juicio? Pues no vas a enjuiciar a nadie. El chiste es detenerlo. Mi querido Roberto, vas a tener que venir dentro de 8 días, por favor, y Sí, cuantas veces sea necesario, porque es que este es un tema Sí, Dan Baruch. en donde ya la sociedad, fíjate, no pide empleos y empleos bien pagados, no pide educación, no pide salud, Sí, claro. no Seguridad. pedimos seguridad, Todos. ¿sí? Entonces, y el panorama es bastante dramático, por decirlo menos. Sí, muy grave. Y es bastante dramático cuando todavía es la autoridad quien intenta generar confusión. Entonces sí es muy importante que los que estamos aquí viéndolo tengamos una realidad a través de quien sabe, ¿no? Con esta claridad, más no se De puede. aquí a 8 días, si me permiten, vamos a hablar un poquito. Hay un intento de reforma constitucional para modificar Sí, el está. sistema que está desde el 16 de diciembre. Y es a lo que se está refiriendo Gali y todos los demás gobernadores. Como le echan la culpa al sistema, lo único que van a hacer es esto, mire. Van a quitar el catálogo de delitos graves que antes eran homicidio, trata, por supuesto, violación, secuestro. No va a haber ya un capítulo. Todos los delitos van a ser de cárcel, a menos que se demuestre lo contrario. Claro, volvemos a lo mismo. Entonces lo único que va a pasar es que el truco es este, el de la chistera de los políticos es este, todos al fresco bote, y cuando se te olvida el asunto, van saliendo como Aduna o como el Chivo, o como... Mi querido Roberto, de Roberto. verdad aprecio muchísimo. Y Necesito escoltas para salir. No, Mi pecho no es bodega, aquí sería estoy. desastroso que llegáramos a esos, No, bueno, a esos bueno. niveles. Vamos a ver si tu agenda te lo permite, que nos Siempre. acompañes el próximo lunes y los lunes que sean necesarios Con mucho hasta gusto. ir dejando la mayor claridad posible. Con ¿Te mucho parece? Y de todas maneras ya saben que los invito el miércoles por esta misma estación a las 5 No de la podías tarde. dejar de hacer tu comercial. Miércoles 5 de la tarde. Sí, está bien. Vamos a No, hablar claro. justamente de la implementación Perfecto. y vamos a tener un enlace muy probablemente con el presidente de la Corte de Costa Rica y del Perú. Que son Perfecto. buenos. buenísimo. Pues hay que estar Fantástico. pendientes. Gracias, Roberto. Gracias, vamos a un corte. No se me vaya, porque ya está por acá Luis Paredes Moctezuma, que seguramente está, No se atraviesa la cámara, o sea. terrible, mi querido Luis. Ahora platicamos con él. Vamos a un corte. Muy bien, pues en este momento recibimos en esta mesa y saludo con mucho gusto a Luis Paredes Moctezuma, a quien hacía ya mucho, pero mucho tiempo que no teníamos Un el rato gusto. nada más, un rato nada más, Mucho pero tiempo. aquí estamos, Leobardo, amigos, buenas noches. Cosa que me da mucho gusto, Luis. Y si hoy quisimos invitarte es porque evidentemente hay razones de peso y quiero ir de una vez al punto, Al grano. que es esta denuncia que has presentado contra Eduardo Rivera, y pues nos gustaría que nos compartieras los porqués y sobre todo después de 12 años. Mira, es muy claro y muy lógico. Primero, Eduardo dijo de todo de mí, siendo él presidente del comité directivo estatal. No solo lo dijo y lo filtró, lo publicó en desplegado a plana entera en El Sol de Puebla y en Síntesis el día 7 de febrero de 2005, día de mi último informe, lo cual ya deja ver mucha mala leche. O sea, en política no hay casualidades, pidiendo perdón por haberme postulado, porque era yo un tal por cual según una lista que ahí pone. En función de eso y de todo lo que habían filtrado, en muchos casos desde el partido, en muchos casos desde otras fuentes, también no fue solamente el PAN, pero quiero recordarles, por hablar del PAN, que cuando estaba yo en campaña por la alcaldía, el presidente del comité directivo municipal se fue de vacaciones a Europa. O sea, cero intención de apoyar, o sea, querían que yo perdiera, pero gané. Cuando en el primer minuto de mi gobierno anuncié que todas las multas serían gratis, la famosa multa cero, con un solo propósito, acabar con la mordida. Y funcionó,
O sea, se fue la El mitad de los Dino a la agentes. mordida era, ¿no? ¿Perdón? ¿Dino a la mordida era el movimiento? No. Multa cero. cero. Era multa Aquí cero. no le digas no. O Ok. sea, tus multas son gratis. ¿Para qué das mordidas si no tienes nada Sí, que claro, pagar? que pagar. ¿Sí? Bueno, la primera, vamos a decir, oposición que tuvo la medida vino de mi partido. Y así sucesivamente. Entonces, cuando una instancia oficial da una nota, los medios la siguen. Y además, para los medios, la sangre más sabrosa es la sangre de político. O sea que les están dando nota y te van desprestigiando, te van desgastando. Pero ustedes ayudan también mucho, ¿eh, Luis? Mira, no me doy baños de pureza. Bueno, nunca me los he dado. Sí, lo Sí, sé. yo no soy el niño bueno de la clase. Claro. ¿Sí? O sea, nunca lo he sido, ni pretendo serlo, ni presentarme como tal, a diferencia de mi acusado. Él vende que es bueno. Un político no necesariamente debe ser bueno, sobre todo debe ser sabio. Y un sabio sabe lo que hay que hacer. Y cuando hace lo que no debe hacer, le pasa lo que le pasó. O sea, ahorita voy a profundizar en eso. Pero bueno, así transcurren los 3 años de mi gobierno. Decían que el Juárez Cerdán se iba a caer. Decían que Citelum era mía. Y 10,000 cosas por el estilo. Bueno, finalmente, por todo eso que habían dicho, debo decir que el Juárez Cerdán jamás se ha inundado, que tardaron mucho tiempo en que una mente lúcida se diera cuenta de para qué servía. La estación emblemática de ruta está en lo que nosotros dejamos. Citelum tiene hoy la iluminación, el alumbrado de Puebla y de muchos más municipios del estado y muchas ciudades de la República y desde luego de muchos otros países. Y yo no tengo absolutamente nada que ver con Citelum. Es una filial de Electricidad de Francia. Electricidad de Francia es el equivalente a la Comisión Federal de Electricidad de aquí. Bueno, después de que todo esto sucede y en base a lo publicado y dicho y filtrado, me expulsan del PAN. Cuando me expulsan del Partido Acción Nacional desde el Comité Directivo Municipal por unanimidad de votos, esas unanimidades suelen ser muy suspicaces. ¿Sí? Sí, pues son Dan que acordadas, pensar, acordadas. dan que pensar. Sí, ¿no? sí, sí. Dan que pensar. Bueno, tú ya lo dijiste y yo pienso mucho. Y muchos de los que están escuchando piensan mucho de cómo se dan esas unanimidades. Quiero aclarar que después de todo lo que dicen de mí, yo no tomé las instalaciones del partido, yo no hice un alboroto, no cerré una calle, yo fui a la siguiente instancia que marcan los estatutos de mi partido. Fui al comité directivo estatal, quien también me expulsó por unanimidad. Tampoco tomé esas instalaciones, ni hice ningún borlote. Fui a la instancia superior, el Comité Ejecutivo Nacional, y ratificó la expulsión por unanimidad. O sea, esto marca una acción en grupo. O sea, Sí, esas ¿cómo son... que no? O sea, concretamente. Sí, claro, desde Sí. luego. O sea, llamémoslo por su Sí, nombre y lo he dicho exactamente, siempre. sí. O sea, aquí había una línea. Sí. Bueno, llego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me da la razón. Dice, eres inocente y ordeno a tu partido que te restituya todos tus derechos. En función de todo eso, bueno, también no aprobaban mis cuentas públicas, tampoco las desaprobaban, O sea, estaban en el limbo. En el limbo. O sea, yo pienso... Bueno, para manejarlas en un momento Es que se dado vuelve por A ver, oligarca. ¿qué Lalo no Sí. sabía entonces cómo se maneja eso? Sí, es garrote Es político, pregunta, ¿no? que Sí, él claro. no sabía cómo se maneja eso. Ahora que le pasa a él, ¡oh, sorpresa! Las usan como garrote político. Él no sabía. Sí, él era presidente del Comité Directivo Estatal y tengo notas, mira, tengo 6 cajas de notas periodísticas y vaya, se hablaba en ese momento alguna declaración de Juan Francisco Menéndez de Priante, diputado del PAN. Nosotros no negociamos cuentas públicas. Bueno, o sea, dime de qué presumes Sí, y te diré de qué claro. careces. ¿Sí? Bueno, entonces no me aprobaban las cuentas, hablo con Melquiades, el gobernador, me dice, ¿cómo puede el PRI aprobar tus cuentas si tu partido No lo las hace. aprueba? Llega el gober precioso, ¿sí? Que ya es otro asunto. Entonces, con el gober precioso vienen multas por $100 millones. O sea, cuando el dólar era de 11 pesos, 1,100 millones de pesos. Hoy serían, bueno, ha variado un poquito, pudo haber llegado a 2,200 y feria, pudo estar hace unos días a 1,750, sí. llegó incluso a 17,50. Bueno, pero para que nos demos idea, y además inhabilitación por 60 años.
lo cual era absolutamente absurdo y fuera de la ley. Y además, un alma caritativa bien conectada me dijo, te van a detener sin orden judicial previa y te podrías suicidar en el bote. ¿Esto hizo que te exiliaras? Por favor. Ahora, esto que estoy diciendo aquí está publicado en proceso, Sí, yo me de acuerdo. alguna fecha de y lo junio. dijiste en algunas entrevistas. Yo recuerdo por También. ahí, no sé si hasta con Porfirio Muñoz Ledo en algún programa. También, ¿no? claro yo que sí, recuerdo eso. estuve en casa de Sí, sí, Porfirio, sí. ¿cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, pero eso, lo de Porfirio fue años después, ¿eh? Sí, sí, claro. Eso se publicó en su momento, cuando yo salí al exilio en una entrevista con Álvaro Delgado para Proceso del mes de junio de 2005. Me exilio, lo cual fue una experiencia sensacional, verdaderamente. Ya me lo comentaste. Bueno, es Sí, sensacional sí, estar sí. exiliado, ¿eh? O sea, te pone en un nivel que no te imaginas. Sí, claro. Sí, Y te da ocasión de incursionar en ambientes fuera de tu país, porque cuando llegas y te sientas en un mentidero político, Claro. les voy a poner el caso de la ciudad de Leticia. Leticia es la capital del estado Amazonas de Colombia. Estuve ahí un par de semanas, desde ahí incursioné al Amazonas mismo que luego recorrí, pero comienzan a verte que pues desde luego que no eres de ahí, en una ciudad que tendrá 20, 30 mil habitantes, desconectada del mundo exterior, solo llegas por avión o perdón, por barco, y comienzas a hacer plática y es muy interesante, ¿no? Pero bueno, no es el tema de este día. Salgo al exilio, gano todos los juicios, es decir, todo lo que decían que estaba mal, Sí, recuerdo. finalmente estuvo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando te reprueban las cuentas públicas? Vamos a imaginar que tú trabajas para una empresa X y que la empresa te comisiona para ir a Monterrey a tratar X asunto. Tú vas, compras tu boleto de avión, tu hotel, tus restaurantes, tu Uber, ¿sí? Ya no es el taxi, ya es el Uber. Afortunadamente. Ándale, Sí, ahorita Uber. llegué en Uber, Sí, después de lo sí, que me sí, dijiste sí, del claro. estacionamiento, me vine en Uber, man, para llegar que aquí a la batallas. puerta. Sí. Bueno, entonces tú llegas con el contador de la empresa y le presentas todas tus facturas y te dice, ¿sabes qué? No pasan. ¿Por qué? Porque no. ¿Sí? Llámale como quieras, no pasan. Eso es, así funciona este asunto. Mira, tú puedes robar todo lo que quieras y no pasa nada. O puede estar todo perfectamente y como no eres parte del sistema, todos vienen contra ti. Y déjenme decirles, no soy parte del sistema y todos vinieron contra mí. Sí. Y modestamente me hicieron los mandados. Y no uno por uno, todos en bola. ¿Eh? El sistema en bola me hizo los mandados, gracias a Dios. La mayor prueba de que no estás en el sistema fue la persecución. Así es, Sí, claro. nadie me apoyó. Sí. Oye, O sea, pero- oigan, y además otra cosa, yo no fui a buscar las enaguas de Margarita para esconderme allí, no fui a cobijarme bajo las faldas de Josefina. Claro. ¿Eh? Eduardo Rivera, vamos a ver Oye, cuándo vienes. bueno, porque lo me estás invito, haciendo la oye, alusión. lo he invitado a debatir. Él quiere debatir con Moreno Valle. Le digo, bueno, entrénate conmigo. No sé con quién le diría Además, peor, sparring. pero- Además sería pero usted, ven a entrenar, sería güey. usted un excelente sparring para Lalo, ¿no? Si ¿Quién va- sería el sparring? Usted, si va si- ¿Crees que sea yo sparring? Pues Sería usted al dice que revés. va, usted dice, Yo creo que sería no, al pues usted revés. dice que le practique con usted, entonces yo creo que sería un buen sparring. Pero que venga a ensayar, que venga a ensayar. Pero- además ya le propuse una cosa en otro programa de radio. Si tú reconoces que mentiste y me pides perdón públicamente, yo te perdono. No, Es pero que lo lo va a cuelga hacer. el yunque. No lo va a hacer, Es que no va a hacer. Bueno, no lo va a hacer. No, Oye, Luis, Pero- aquí la pregunta es, ¿por qué 12 años después? Ah, eso es ¿Por qué bueno. 12 Sí, años es después? que se oye muy raro, ¿no? Yo, Bueno, a ver, primero, dentro de lo muy mal me dañó pensado que severamente. soy. Es que- no, es que Primera todo- pregunta, ¿me dañó severamente? Sí, todo lo que dices está bien. Lo único que levanta sospechas es lo que dice Es Leo. 12 porque años 12 después, es que exactamente. tiene una explicación muy simple y muy lógica. Que en política no hay Bueno, casualidades. espérame. No, esta sí fue una casualidad, fíjate, y te voy a decir por qué. Es algo que yo no pude prever, fíjate. Bueno, voy a hacer aquí algunas precisiones de orden político un poquito para iniciados. Cuando yo gano todo, dadas las circunstancias del medio político de entonces a la fecha, yo no tenía acceso a los medios, porque soy de los malos y no soy parte del sistema. Y además lo que digo no suele agradarle al sistema. Claro. Entonces yo no tenía acceso a los medios, algunos Pues estuviste electrónicos. varias veces conmigo allá en Oro. Pero Este- yo creo que eso fue antes de. Ya después estuvimos aquí.
Sí. La audiencia de aquí es limitada. O sea, No, es correcto. Oye, Sí. y también entré con Mondras y con Sí. otros amigos. Esos medios en general llegan a 1,500 personas. O sea, la gente se queda con la imagen de que Luis Paredes robó, para acabarlo así de pronto. Bueno, pasan 12 años en los que yo me dedico a mi trabajo fecundo y creador de arquitecto y de urbanista, haciendo política, pero con amigos, tratando de influir en ideas, en proyectos, en posiciones, etcétera, etcétera, sin meterme con nadie, absolutamente con nadie. Y un día leo en las noticias que Eduardo, cuando él recibe esta misma situación, le hacen exactamente lo mismo que él me hizo a mí. Cuando esto sucede, que fue el día 7 de abril próximo pasado, o sea, ya no hace 12 años, hace 2 meses, estamos hablando ya de hace 2 meses, él dice que él es víctima, pero que yo sí era culpable. O sea, revive todo lo que dijo hace 12 y hace 15 años. En ese momento, lo que legalmente había prescrito revive. Pero al margen del asunto legal, cuando lo veo dije que poca. Ahora sí vamos a ver a cómo nos toca. Y entonces es que después de eso vino Semana Santa. Vinieron unos días, entonces de aquí a que organizas, armas, toda la denuncia, pues esto es un tema jurídico, no es nada más voy y digo. O sea, que instrumentar, ¿no? Sustentar, conseguir periódicos, muchos los tenía, otros los tuvimos que ir a conseguir a las hemerotecas del Sol de Puebla, de Síntesis, etcétera. Se arma una denuncia, se presenta el día 8. El día 8 fue el jueves, no de la semana pasada, sino el jueves de la antepasada. Y esto, debo decir, es un tema de interés de otro grupo político antagónico al de Eduardo. Eso a mí me tiene sin cuidado. Pero está coincidiendo. Coincide. Sí. Pero a mí, mira, la política tiene 4 letras C. Ciencia, conciencia, constancia y circunstancia. Mi circunstancia era esta. Y he tenido éxito. He estado en todos los medios, estuve en televisión, en estaciones de radio, y la gente hoy sabe que resulté inocente. Eso para mí tiene eso para mí tiene un valor. Clarísimo. Tiene Sí. un valor. Sí. O sea, los que nos están oyendo en lo humano, o sea, esto dañó el prestigio de mi apellido, de mi familia. Esto era importante que Puebla lo supiera, ¿sí? Guardé silencio, prudentísimo silencio, 12 años. ¿Y por qué retomo el tema? Yo no lo retomé, lo retomó Eduardo. Él me vuelve a señalar culpable, dice, es que él sí era culpable, yo no. Ah, espérate, yo resulté inocente de todos los juicios. O sea, la verdad moral, pero sobre todo la verdad moral, pero además la verdad jurídica me asiste. O sea, después de que ya los tribunales me juzgaron y me encontraron inocente, tú me vuelves a señalar de lo mismo, no manches. Bueno, No manches. Pero es muy del perfil Jung, que son muy torpes, ¿no? En esas cosas. Sí, Sí. para esas y otras Sí. más. Mira, hubo un tiempo en que los yunques éramos muy brillantes. Pero eso es lo que- Extremadamente pero brillantes. eso Sois es- tan sí. brillantes que tomamos el pan y tomamos el poder. Sí, no, claro. Pero eso te La iba a neta del preguntar, planeta, por- Hablo de hechos. Pero No, yo te iba a preguntar, ¿cuál fue la fractura que tuvo? ¿A qué se debió eso? ¿Por qué el Yunque dejó de apoyarte? porque pienso. Fíjate una cosa. En mis tiempos, si a mí me iba bien regular o mal en mis negocios, en mi trabajo, eso nada tenía que ver ni con mi jefe, ni con mis subordinados. Cuando se va avanzando, la gente de lucha y de trabajo, nos dedicamos a nuestros negocios y a la lucha política. Tomamos el pan y llegamos al poder. Y los burócratas de la organización, de pronto son los que se dan cuenta que tienen un poder tremendo para decir quién es candidato, Sí, sí, quién sí. no lo es, etcétera, etcétera. En ese momento se dan algunos fenómenos divertidos e interesantes. ¿Son Comienzan a quienes hacer... abrieron las puertas a Rafael Moreno Valle? Sí, pero eso fue muchos años No, ya después. lo sé, sí, pero Ahorita vamos a abordar ese tema y nos vamos a divertir. Sí. Pero en ese momento
ellos se dan cuenta que pueden hacer que alguien sea candidato, sea sobre todo plurinominal, y entonces el jefe comienza el subordinado comienza a depender en su vida personal de las decisiones de su jefe. Sí, sí. Esto cambia absolutamente todo. Y habemos algunos no tripulables. Yo no sé si alguien de aquí de la comarca piensa que yo soy tripulable, ¿sí? No, pero es que el yunque hace eso, ¿no? Arma un tiburón, lo sube pero- y luego ellos son rémoras. No, que pero chupan y chupan y esto chupan, ¿no? sucedió más o menos, fíjate, a partir del año 90. Sí, sí, sí. Antes no. Y se va agudizando y se vuelve tremendo después del año 2000. ¿Por qué después del año 2000? Porque gana Fox. Ajá. O sea, y el Toma poder mucha del partido fuerza. ya es otro nivel. sí, O sea, claro. no es lo mismo ser, vaya, imagínate a un amigo nuestro que llega presidente del comité municipal del PAN en Puebla. Vale gorro. Sí. Oye, pero Luis Felipe Bravo Mena era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido en el poder. Sí. Ya Sí, claro. estamos de hablando otra de dimensión, otra sí, dimensión sí, sí, claro. y de otra circunstancia. Y entonces, ¿qué sucedió? Gente que indudablemente fue luchadora social, me consta y compartimos 1000 experiencias, de repente se volvieron burócratas. Se volvieron igualito que aquello que combatíamos, Claro. pero un poquito más tarugos. Sí. La neta, Sí, porque no tenían la operatividad, ni siquiera No, la y sí. conocían. Mira, Oye, ¿cuál porque era el la condición objetivo? humana El finalmente. objetivo era y sigue siendo generar poder que nos permita cambiar la realidad por ese mundo que deseamos. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Buscar una curul para sobar su traserito allí y pensar que están en el poder. Sí. O sea, pensaron que sobarse el trasero en una curul o en un escaño era estar en el poder. Y no tuvieron ningún poder. Las elecciones siempre las perdieron. Gana Hinojosa, pero Hinojosa no era su candidato. Y después le hicieron la vida de Sí, cuadrito. también. También. ¿verdad? Gana Porque Fox. nunca pensaron que fuera a ganar Gabriel. Además, porque se la O sea, propusieron sí, a otro y no digo nombres, sí. y el otro le sacó y Gabriel sí se aventó. Sí. Conozco la historia perfectamente. Bueno, Fox tampoco era de ellos, cercano a ellos, pero no era de ellos y no lo pudieron tripular. Y no lo pudieron tripular. Felipe era adversario de ellos, ¿sí? Rafael, vamos al caso Rafael. Rafael llega y dice, puedo ser senador, le abren el espacio, renuncia Ángel Alonso, se va de candidato por Hidalgo, recordarán aquello. Rafael y Humberto son los candidatos en fórmula por Puebla y ganan, le ganan a Melquiades y a Montero. Melquiades como candidato de primera minoría llega al Senado, Montero no llega al Senado, y desde ahí comienza a operar Rafael para ser candidato del PAN. Y me parece que Rafael hizo bien su tarea. No voy a hacer juicios de valor si Rafael es bueno, si es malo, eso está fuera del tema. Tan la hizo bien que está Que en la llegó. posición en la que está hoy. Así es. Hizo bien su chamba. Y los otros son tan tontos, Sí, es tan verdad. torpes, tan carentes de Sí, visión, sí, sí. que le entregaron su joya más Sí. preciada a cambio de nada. Bueno, pero, Oye, pero y la ambición chillan, también, y la chillan, ambición y también les vuelven a ganó, chillar. Sí. ¿La misión qué? La ambición también les ganó, por eso se entregaron No, de esa manera. es que No, pero la tiene ambición razón. en ese... Mira, Fue la acuérdate... torpeza y la falta de visión. Acuérdate de la fábula de Sopo. Es que Sopo aquí nos da unas enseñanzas tremendas. Acuérdense de la fábula aquella en que el cuervo tiene la comida en el pico y la zorra está abajo sin nada que comer. Y le dice, qué bonita voz tienes, cuervo, bla, bla, bla. Canta para que yo deleite mis oídos, y cuando canta el cuervo tira la comida, y bueno, eso les pasó. ¿Qué otra cosa les pasó? Fíjate, otra fábula de Esopo. Entre ellos, como dije hace un momento, comenzaron a prevalecer perfiles muy bajos, ¿sí? O sea, la gente más brillante de la organización fue desplazada. O sea, ¿por qué? Porque no era tripulable. Hacían juntas paralelas. O sea, había una junta y el jefe decía una cosa y tú opinabas con la mejor buena fe otra cosa y tus compañeros te daban la razón. Entonces después de varias de estas ya no te invitaban. O sea, ¿por qué? Porque el jefe se sentía mal, ¿sí? Ya les estorbabas. Les estorbabas y además su visión era muy limitada, ¿sí? Sí. Muy limitada. Sí. Entonces, eso sucedió no conmigo. O sea, sucedió con muchos, Sí, es verdad. que éramos los que dábamos la batalla. ¿Quiénes se quedaron en la organización? Los burócratas.
Y los burócratas querían sentarse y sobar su traserito en una curul y decir estoy en el poder, ¿sí? O puestos menores en la burocracia, y con eso se conformaban. No tenían una idea clara de lo que era generar poder, ¿sí? Poder propio, poder real, que ya habíamos conquistado nosotros los guerreros desde diversas instancias de la sociedad civil. Nosotros conquistamos los organismos empresariales, cuando ya no nos daba el discurso desde los organismos empresariales, porque nos reclamaban, oye, yo soy priista y no estoy de acuerdo. Tienes razón, formamos DIAC, ¿se acordarán de DIAC? Desde DIAC integral y Acción Ciudadana, y desde ahí penetramos al PAN y lo tomamos, o sea, son hechos históricos, no estoy inventando. O sea, y así llegó Luis Felipe Bravo Mena, hicimos candidato a Maquío, aquí en Puebla hicimos candidato a Ricardo Villescalera. O sea, es toda una historia, pero los que se quedan eran los que llevaban el control de quién vino a Junta y quién no, ¿sí? Eso es lo que pasó. Sí, y hoy ya Bueno, tienen un entonces rato que huele a entregan torpeza, ¿no? queriendo puestos, ¿sí? O sea, había la posibilidad, todavía, fíjate, cuando Rafael yo podía haber sido candidato, ¿sí? Y podía haber ganado. Pero aquí aplica la fábula de las ranas. ¿Se acuerdan de las ranas del estanque? Querían una reina. Y entonces se comienzan a ver entre ellas y dicen, pues no. O sea, ¿cómo tú si eres igual que yo? O sea, no. Entonces traen una garza. Y la garza es la reina y se las come. Sí, claro. ¿Qué pasó? Claro. Trajeron una garza, Y se comió a todas las ranas. Y chillan y vuelven a chillar. ¿Qué realidad ves hoy en Puebla, Luis? ¿Qué realidad veo? Bueno, hay un grupo hegemónico en el PAN y en el gobierno. Me parece que con grandes luces y grandes sombras podemos criticar muchas cosas, pero tenemos que reconocer muchas otras. Puebla está increíblemente padre. O sea, el que viene a Puebla y regresa a su tierra dice, no manches, Puebla va de poca. Tiene 1000 broncas, sí es cierto, pero Puebla ha cambiado. Y ha cambiado para bien, y la riqueza que se ve se contagia. Fíjate, es algo muy importante. La riqueza se contagia, la gente se acostumbra a otro tipo de lugares. Esto hace que la gente despierte su ambición. O sea, con todo lo que podamos criticar a muchas obras, a mí me parece que el balance en ese aspecto es tremendamente positivo. Hay muchas cosas que definitivamente son deleznables, ¿sí? Pero no importa que sigamos con los rezagos tan pavorosos en temas fundamentales para el grueso de la sociedad. Mira, estuve en una comida el sábado pasado, donde por cierto alguien que fue diputado se paró en la comida. Éramos un grupo más o menos de 20 en la oficina de un buen amigo. Si él me autoriza, más adelante te diré quién fue, pero estando en la comida, alguien que fue diputado y que me reprobó en todo, se paró y dijo, perdóname por haber votado en contra tuya. No le di importancia a lo que me presentaron, bla, 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 ¿sí? O sea que agradezco. Bueno, en esa misma mesa, esta misma persona me decía, es que si dices eso, me dijo más bien, no digas eso en una campaña. Le dije, es que lo que estoy diciendo, no lo digo con la menor intención de ganar una campaña. Lo estoy diciendo con la intención de cambiar el mundo. Le decía yo, por ejemplo, en México no hay 52 millones de pobres. Es falso, absolutamente falso. Yo voy mucho a Mazunte, en la costa de Oaxaca. En la carretera los pueblos no van mal. He ido de San Cristóbal a Palenque y me he ido fijando ahí. La carretera ustedes la conocen, es muy sinuosa, vas más bien despacio, observando los pies de las personas, y solo vi a una niña descalza. Y esa niña descalza, sospecho, no lo puedo afirmar categóricamente, pero sospecho que estaba descalza por juego. Vaya, mi nieta de casi 3 años gusta mucho de andar descalza, y no es que no tenga zapatos, creo que eso aplica con esa niña. Pero no cabe duda que la visión de cada uno de nosotros es diferente. Espérame, pero lo que priva es que hay 52 millones de pobres, sí, que estamos fregados, ¿sí? Eso es de lo que nos quiere convencer alguien para que cometamos torpezas. Ese es mi punto de vista, que es completamente atípico a lo que siempre se dice. Entonces, cuando digo no hay 52 millones de pobres, lo voy a complementar. Los burócratas inventan programas contra la pobreza
que se clavan en el camino. O sea, la lana no llega a los pobres, entonces nos tienen que decir que hay muchos pobres. Oye, yo voy a donde vaya en este país y viajo bastante, y a donde voy veo mucha obra pública y privada. Y les voy a decir algo que decía mi abuela: las obras con las sobras. Hay dinero de sobra. Y hay obra pública interesante, muy interesante, ¿sí? Creo que, en este camino de Chiapas, yo creo que no vi una casa que no tuviera una antenita azul de BTV. O sea, ahí va más el tema de la educación, pero no se deja de ver miseria. Espérate, ¿dónde vi miseria? Es más, ¿dónde? Sobre todo en Coatzacoalcos. Fíjate, en ese viaje llegamos a Tuxtla, San Cristóbal, Palenque, ya no fuimos a Bonampak, fuimos a Campeche, está padrísima. Las ruinas están en estupendo estado. Por cierto, Palenque, que he ido varias veces, maravilla. Cada vez que vas hay cosas nuevas, nuevas de que las han venido descubriendo y en mejor estado. Está padrísima. Perdón. Luego fuimos a Villahermosa. En Villahermosa yo he tenido trabajo, hace años tenía un rato de no ir. La ciudad muy bien, con una salvedad: los baches, mucho bache. Luego Coatzacoalcos, donde ciertamente me llamó la atención, tenía mucho tiempo que no veía yo un área así de favelas, ¿sí? No muy grande, pero la había. En el estado de Puebla, que he recorrido intensísimamente y además, vamos a decir, he caminado los pueblos, porque generalmente ha sido en campañas políticas y esto te implica caminar, casi no ves una persona descalza. Todavía en la Sierra Norte de repente ves inditos de calzón de manta, ves todavía gente raquítica, pero ya son mayores. Los niños, o sea, sí está llegando la alimentación. Ves a los niños chapeaditos, con los ojos vivarachos, o sea, ves un cambio real. En todos lados hay internet. En todos lados hay internet, y en el internet entras a los mismos lugares si estás en Manhattan que si estás en San Juanito Chipitongo. He ido, por ejemplo, a Zacatlán. Zacatlán está padrísimo. Fui recientemente a Tehuacán y visité el Museo de la Evolución. Haz de cuenta que estaba yo en Europa. O sea, el país ha cambiado. Acabo de estar en Monterrey, está muy bien. El Paseo de Santa Lucía no lo conocía. He ido N veces. El nuevo museo, el Marco, está de poquísima. He ido a Aguascalientes, está increíble. He ido a Guadalajara, está padrísimo. Voy a Acapulco y voy a la parte Diamante y es impresionante lo que ha crecido. Me encanta tu optimismo. Hombre, Luis. ahora, esto no quita que haya problemas. A lo que voy es a que los problemas no son del tamaño que nos los pintan, que nos están queriendo espantar y hacer ver que todo está de la fregada. Aquí se van a reír de mí, pero a pesar del gobierno que tenemos, estamos avanzando. Eso quiere decir que el pueblo de México es un fregón, que no tenemos que preocuparnos por lo que dicen esos imbéciles y sus portavoces. Es que es una campaña, todo está mal. Oye, recibí a una amiga en el aeropuerto del DF, ella directora de la L de León, y llego por ella, solo con el olor a gasolina, y le digo: oye, vamos a cargar gasolina aquí en la gasolinera del fondo del bulevar del aeropuerto. Si recuerdas, mi coche es convertible. Y le digo: descapotamos. Me dice: ay, peligrosísimo. Le digo: no, hombre, yo siempre ando descapotado. Descapotamos, la traje para acá, para allá. Me dice: oye, qué libre eres. Fíjate, qué libre eres. O sea, la gente no se da el gusto de ser libre por miedo, mayor o menor. México es más seguro que España. México es más seguro, desde luego que sí. Por eso te decía hace un momento, me encanta tu visión tan optimista, pero definitivamente aquí te roban autopartes, cosas de ese tipo, ¿no? Desde luego los narcos se matan. Ahorita España está un poco mejor con el tema de ETA. Oye, pero yo me acuerdo, en España tenía por norma que si veía yo un tricornio, yo me cruzaba al otro lado porque los mataban, ¿sí? Oye, yendo con la alcaldesa de Pamplona, o sea, es una experiencia interesante. Tenía una guarura que además se veía como karateca triple negra. Bueno,
No iba ni al baño sin la karateca. Su camioneta a la hora de cerrar la puerta pesaba como 3 toneladas del blindaje. Nos invitó a comer. Perdón. El restaurante donde comimos era una L. En la entrada había una mesa de guaruras. En la esquina había otra mesa de guaruras. Junto a nosotros había otra mesa de guaruras. Yo aquí, siendo alcalde, podía ir al Royalty. Hoy puedo ir al Royalty y el alcalde de Puebla puede ir al Royalty y sentarse y no pasa nada. O sea, también nos han generado una psicosis. Hay violencia, sí es cierto, ¿sí? Como nunca la sí, hemos vivido, ¿eh? Sí, pero considero que está terriblemente exagerada. Y el discurso está hecho para espantarnos y para que en medio del espanto seamos manipulables. Mira, para manipular a un pueblo, miedo, claro. Lo paralizas. Estómago Sí. y genitales. Sí. ¿Sí? Finalmente, el tiempo no es el mejor aliado. Así es, yo lo Y sé. me encanta, repito, tu optimismo y cómo derivaste la plática hacia temas que son importantes porque es la visión tuya de nuestra realidad y es lo que estamos, como quiera que Y sea, padeciendo. es diferente a lo que generalmente se oye. Me parece que lo interesante de esta charla es que no todo es como nos lo pintan. Hay otros puntos de vista que no tenemos la posibilidad de difundir nuestra visión. Pero considero que el público que escucha este programa es público de otro nivel. Sí, por supuesto. Me queda clarísimo. De manera que yo les recomiendo ser muy cautos en creer todo lo que se nos pinta. La realidad mexicana no es mala. O sea, no es lo bueno que quisiéramos. Pero vamos bastante mejor que peor. Ahora, aquí hay algo importante ya para terminar. Usted siempre ha sido una persona que ha visto la situación de una manera diferente. Usted siempre, como bien lo dice, desde que gobernó, tomó otras decisiones, tomó otras expectativas, tomó decisiones que dan miedo. Y desafortunadamente los políticos, todas las reflexiones que hacen es No para son continuar, políticos, son para grillos. avanzar. Bueno, Es otro nivel. pero Generalmente nos gobiernan en grillos. su no momento políticos. usted buscó soluciones. Y esas soluciones no siempre son gratas para quien las tiene que asumir. Y yo creo que ese es el precio que usted ha pagado y que decidió absorber, ¿no? Y lo volvería a hacer. Yo siempre Y lo recuerdo, volvería a nunca hacer. se me va a olvidar, don Luis, y siempre recordaré esa entrevista cuando usted dijo, tienen la piel muy suavecita. Y dije, pues sí, cierto, tienen la piel muy suavecita. Yo soy Cuando de le piel quisieron gruesecita. cuando le quisieron hacer ahí un escándalo por una situación que usted determinó. Entonces, pues bueno, algo me queda claro, usted es una persona de una pieza, puede gustar o no, pero bueno, al final Gracias por el eso es lo comentario. importante, ¿no? Se agradece el comentario. Luis, es un placer platicar contigo. Gracias. Ojalá tengamos oportunidad de hacerlo nuevamente. Sí, porque- hombre, encantado. Yo estoy fuera a veces más de media semana, entonces yo lo que te pediría es que me avises un par de días antes y ya nos ponemos bien de acuerdo. Y que tengamos entonces la oportunidad de de hacer pesar los argumentos que respecto a tu visión tan optimista Ujú. hablan absolutamente en contra. Y De lo que normalmente se dice. Se dice, Sí. claro. Sí. No, Muchas y sería gracias. sería Un interesante placer, también. buenas noches, auditorio. También sería interesante, a mí me gustaría, y no me quedé con el tintero, vaya, después de escuchar todas estas cosas que hizo usted tan interesantes, pero sí creo que hay mucho que hablar del PAN, ¿no? Sobre todo usted, que Bien, es una claro persona que que sí. está adentro, yo creo que la expectativa que se generó en su momento y la que ahora se vive es importante Creo que se va a analizarla. resolver en el 18 entre PAN y Morena. ¿Ya? Es lo que creo. Yo también creo eso. muy bien. Muy Don Luis, qué Gracias, gusto. Luis. Dale. No se vaya, que vamos a cerrar el programa con una arqueóloga, Guadalupe Espinosa Rodríguez. Casualmente se apellida exacto como yo y no es casualidad, somos primos hermanos. Ya, En un decía. momento cerramos. Ah, bueno. Pues en la parte final de estas realidades y opiniones, mi querido Bruce, Caray, te cuánta quedaste información. callado. No, mano. me dejó. ¿Eh? Me dejó boquiabierto Sí. Luis Paredes. La verdad es que es un señor fuera de lo normal. Es fuera de lo normal. Y sí, lo cierto es que te hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Puedes estar a favor y puedes estar en contra, pero es tan la impresión Es polémico que te callas. en su esencia. Y yo lo que digo es que es gente pensante, Claro, claro. no casualidad
que se le haya conocido como el loco, ¿sí? Pues es que en este mundo los que rompen con los patrones. Habría que ver quién es el loco, ¿no? Por eso. Si somos todos locos, si hay el coherente que está reaccionando de manera adecuada. Y yo creo que Luis Paredes es un tipo que definitivamente salió de todos los estigmas que tenemos como políticos. Interesantísima su plática, interesantísima. Vamos a ver que siga viniendo porque yo creo mucho. que hay muchísimo que platicar. Sí, pero sí no me coincido, dejó, sí me dejó con callado. Con yo su visión de en país, en no, muchas no, cosas. para nada. Pero bueno, ya lo platicaremos después. Ya descansemos un poco. oye, vamos a algo más Algo ameno, más agradable, lindo. que es hoy la presencia, segunda vez que me hace favor de acompañar Guadalupe Espinosa Rodríguez, mi prima hermana, que es arqueóloga arqueóloga graduada por la Universidad de las Américas y que ha estado en una serie de proyectos interesantísimos, en donde incluso tienes ya el doctorado, ¿verdad? Sí, por la así es. Universidad de Barcelona, Así en es, España. ajá. Que gracias por invitarme. Así es, te mandé Sí. la invitación. No, mándame A tus los boletos de niños. avión. O sea, No se puede todo. bueno, está bien, pero creo que lo importante es justamente este trabajo tan interesante que has venido haciendo en diferentes partes de la República. Y hoy estás asignada a qué proyecto, Guadalupe. Pues bueno, mira, ahorita en el trabajo actual que tengo en la dirección de operación de sitios, que ya llevo tiempo ahí, y pues básicamente yo soy subdirectora de protección técnica, y ahorita pues hemos estado en varios proyectos haciendo gestión básicamente de recursos humanos, financieros y materiales en favor de las zonas arqueológicas abiertas al público, así como también dándole seguimiento y vigilancia a lo que son los luces y sonidos en el país, entre otros eventos, ¿no? Y otros tipos de problemáticas que se presentan en las zonas arqueológicas y en las áreas aledañas. ¿Por qué tanta resistencia de los gobiernos federales y estatales para otorgar recursos a algo que es fundamental, porque son nuestras raíces, es nuestro patrimonio y es algo que debiera hacernos sentir orgullosos? Sí, desde luego. Yo pienso que hay un problema acá que viene precisamente justo sexenio en sexenio, y que también viene lo que es la política cultural que existe en el país, ¿no? Recordemos que este impulso a las zonas arqueológicas, a la apertura de museos y todo, se da básicamente durante una etapa nacionalista, donde estos objetos de arte, los museos, las zonas arqueológicas, pues eran vistos como un punto de unión entre los mexicanos, ¿no? El país quería transformar quería hacernos unidos a los mexicanos a través de esta visión nacionalista y utilizaban estos objetos para ello, ¿no? Por eso nos identificamos mexicanos. Por ejemplo, si vemos un pozole, pues sabemos que los mexicanos, los que somos de Puebla, hacemos chiles en nogada, pues sabemos que es parte de nuestra propia identidad, etcétera. Pero justamente cuando se crea la ley de planeación con el gobierno de Miguel de la Madrid, ya entramos como en una etapa de modernidad y hay una ruptura entre el nacionalismo y lo que es pues ahora sí la modernidad, la globalización, que ahora pues ya se trata de hacerlo más universalmente, más o menos de los 80s. Pero a partir de ahí vienen entonces las reducciones presupuestales. Exactamente, sí, exactamente, porque de hecho ha habido varios estudios en los que se ha visto, si tú te fijas, por ejemplo, todavía hasta que fue Carlos Salinas de Gortari, hubo un impulso muy grande, ¿no?, hacia lo que es las zonas arqueológicas, pero ya con el gobierno de Ernesto Zedillo, pues empieza esto de los globalifóbicos y la globalización, toda esta cosa, que es cuando empiezan a salir las industrias culturales. Las industrias culturales es todo lo que es cine, teatro, televisión, pero hay más impulso hacia el exterior, de estas representaciones de México hacia el exterior, que hacia el interior, que era lo que nos simbolizaba como mexicanos, ¿no? Entonces ahí, obviamente, pues también los presupuestos de la cultura se han reducido muchísimo, porque ya no es el objetivo tener como identidad estos símbolos nacionales de las pirámides y todo actualmente, porque ahorita ya hay otro tipo de prioridades, pues como lo podemos ver todos los días en las noticias. Y por ejemplo, en este país, que lógicamente gran parte del dinero que entra es el turismo y todo este tipo de cuestiones, no hay un enlace, no hay una hilación entre estas ruinas, entre estos estudios y el turismo por sí. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros, yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace muchos años. Y la Secretaría de Turismo, pues, es otra secretaría. Nosotros somos Secretaría de Cultura. Pero ahora, no le toca el presupuesto. No,
son independientes los presupuestos. Los de Secretaría de Turismo manejan su presupuesto, tienen un programa de turismo cultural que tiene a cargo una excelente doctora, tú la debes de conocer, Miriam Chubarreneche, desde hace muchos años, que es a nivel nacional quien ha impulsado mucho estos programas de acción y todo, y de hecho la Secretaría de Turismo sí otorga muchos recursos, sobre todo a lo que son cuestiones de infraestructura, caminos, unidades de servicio, etcétera, pero siempre enfocado a lo que son ciertas zonas arqueológicas o donde hay intereses específicos de los gobiernos municipales, estatales o federales que de repente, ¿no? Por ejemplo, hay una zona arqueológica muy bonita que se llama Copalita, que está en Huatulco, Oaxaca, en la que la Fonatur hizo una inversión ahí importante, en las zonas arqueológicas de Guanajuato, etcétera. Entonces tiene que ver mucho también con los propios objetivos que tengan como meta tanto los proyectos de tipo municipal o estatal cada trienio o sexenio según corresponda, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay varios proyectos ahora que en los que se hacen convenios ya muy añejos con la Secretaría de Turismo, con un convenio marco, pero ya a nivel general de Cámara de Diputados, y eso yo sí siento y lo digo abiertamente, que nos hace falta acá un buen senador, un buen luchador que esté muy consciente de lo que es la realidad de las zonas arqueológicas, de los museos, porque cuando hubo más impulso en ello es justamente, te digo, esta etapa de formación, de país, de identificación y todo eso, y ahorita pues ya no tenemos tanto. Antes nos enseñaban mucho, si ustedes recuerdan los libros de gobierno, todo, pues nos enseñaban esta parte de la mujer con la bandera de México y todo esto, pero ahorita ya el discurso pues es diferente porque los objetivos del país pues ya también van más enfocados a lo que es la internacionalización. Oye, Guadalupe, hace un par de semanas, no tiene más, se hizo un descubrimiento importantísimo en la Ciudad de México. Así es. Ahí alrededor bueno, mira, del Templo Mayor. Sí, exactamente. Yo trabajo justamente ahí. Por eso te lo estoy en preguntando. el otro lado de la oficina y sí. ya lo vi. Pues sí, efectivamente es el Zompantli, que todas esas excavaciones son del proyecto de arqueología urbana a cargo del arqueólogo Raúl Barrera, buen amigo, muy buen arqueólogo. Y sí, tuvimos la oportunidad de conocer esto, pues todo el mundo sabe que obviamente que con el descubrimiento que hubo en 1978 de la Coyolxauhqui, ahí todavía había edificios históricos y eso, y se demolieron justamente para revisar pues todo lo que hay abajo de Templo Mayor, que inclusive pues bueno, me ha tocado revisar los proyectos, ¿no?, que han hecho en ahí todo, y pues Templo Mayor pues como ahora sí que como la madre de las culturas mexica del periodo posclásico, obviamente pues tiene unos hallazgos importantísimos. No solo es esto del Zompantli, sino también las excavaciones a cargo del arqueólogo Leonardo López Luján, pues han sido muy importantes. De hecho, ahora con el Puente Liga, que acaban de abrir entre el Zócalo capitalino para ir a la calle de Donceles, en específico en la calle de Argentina, pues se pueden ver todos estos fotografías de recreaciones de hallazgos, que han encontrado muchísimos animales, han encontrado cachorros de lobos, de jaguares, etcétera. Algunos de los huesos pues tienen algunas tallas incisas y todo esto, que es obviamente te dicen pues todo lo que es la ritualidad, incluido los mismos objetos de oro, ¿no? Ahora, prácticamente la riqueza arqueológica que tenemos en el país es inimaginable. Yo creo que ni ustedes como especialistas tienen un inventario de lo que podría, en caso de que hubiera el recurso económico, de lo que podría irse descubriendo. Mira, son varios factores. Se ha calculado, en el caso yo mi especialidad la tengo en patrimonio arqueológico, pero se han calculado que hay alrededor de 200,000 zonas arqueológicas. Los museos pues son así, etcétera, y también el instituto cuenta con la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, donde se contabilizan absolutamente todos los sitios del país, ¿no? Ahorita alrededor, por ejemplo, hay más de 50,000 sitios registrados de los 200,000 que se presumen que existen, solo que existen una diferente serie de factores por los cuales pues el instituto no puede dar cobertura total y protección a estos edificios. El más importante es la tenencia de la tierra. Recordemos que durante la repartición agraria que hizo Lázaro Cárdenas, pues pasó todo este poder de los ejidos al municipio, todo esto. Entonces los municipios son competentes en lo que es autorización de uso de suelo, que se refrenda obviamente con esta ley agraria de Carlos Salinas de Gortari en los 90s. Entonces ese es el principal problema que tenemos, porque por ejemplo pues todos sabemos que estas evidencias arqueológicas pues están abajo de nuestras casas, inclusive acá mismo en el Centro Histórico de Puebla,
pues tú recuerdas que durante las excavaciones con el proyecto Pescaditos, Claro, etcétera, pues todo han Cualquier encontrado cantidad de hasta vestigios. evidencias olmecas que esas culturas vienen de Tabasco, que vienen de Veracruz y son parte del tráfico y eso, pero pues todo es como un corte estratigráfico, como lo tenemos los arqueólogos, pues está lo más antiguo, luego lo más moderno, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de Puebla, y no se diga Cholula, que es la pirámide más grande que tenemos de base en el mundo, pues tiene una riqueza infinita y así está todo el país, solamente que por esta ley y por esta facultad que se les da a los municipios de ser competentes de uso de suelo, más el régimen de propiedad que tienen las personas, porque tenemos un régimen de propiedad ejidal y comunal, que tú sabes que eso se comparte pues entre varias personas, familias, etcétera, la propiedad particular y lo que es la propiedad del gobierno, ¿no? No habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero creo que viene muy a modo, sobre todo ahora que señalas Cholula, pues esta serie de obras que hizo el gobierno del estado anterior y en donde a muchos de los expertos, de los puristas, pues no les agradó. De hecho, hay cierta sintonía en cuanto a que es una manera de denigrar y de deteriorar esta riqueza arqueológica. Claro que ¿Tú sí. coincides? Mira, yo no puedo ser juez y parte, respeto la opinión de todos, obviamente pues yo como poblana, por estudiar en Cholula, que me tocó ver todos estos campos, estos paisajes, etcétera, pero vuelvo a lo mismo, que mucho tiene que ver el uso de suelo que determinan los municipios, y recuerda que la zona arqueológica de Cholula está dividida, justamente el polígono lo divide entre San Andrés y entre San Pedro Cholula. Y pues bueno, yo por lo menos desde que tengo Facebook, creo que tengo una foto de pantalla de la pirámide de Cholula con todos estos campos de flores, todo, etcétera, que en realidad sí se conservaron varias áreas para este cultivo tradicional que se acaba de hacer, pero lo otro pues obviamente fue polémico, lo sabemos todo. En la mañana, de hecho, en una conferencia que tuvimos con el doctor Jordi Treserras, comentábamos acerca de la importancia de lo que es el acercamiento para tener una política cultural consensada, ¿no? A mí se me hace de mucho extrañamiento, y lo digo abiertamente y con mucha responsabilidad, que ahora que hubo foros de la Secretaría de Cultura para la formación de la ley de cultura, pues a mí ya se me hacía indispensable escuchar la opinión de los señores como los Xicale, ¿no? Que son activistas, todo, prodefensores. Que se tardaron bueno, un año presos por defender esta identidad nuestra, ¿no? Exactamente, y obviamente nosotros en nuestra labor pues tomamos mucho en cuenta eso, y yo por ejemplo pues sí voy muy a favor de toda esta lucha porque es parte de la identidad, pero también hay que entenderlo dentro de un contexto de política cultural, que es un arraigo también ahí que hay de una etapa pues nacionalista, de romántica, de cómo se veía todas estas cosas, pero y obviamente pues ya estas obras pues también tiene mucho que ver con lo que termina. Vaya, y lo que tú dices que es importante, ¿no? Porque también las reglas están establecidas y tampoco se puede uno, aunque se requete enoje uno, si está estipulado y si además está aclarado cómo se va a manejar este uso del suelo, pues tampoco sería una necedad, ¿no? Querer anteponer tu sentimentalismo contra una ley que está aprobada y que sobre todo usa. Ahora te voy a decir una cosa, yo soy testigo de que hubo mucha defensa por parte del instituto para este proyecto en específico de Cholula. Pero no valió de nada. Pero no olvidamos, es a lo que voy, no olvidemos que el instituto únicamente es competente en materia de monumentos paleontológicos, que pues son los prehistóricos, que tenemos muchos ejemplos en Puebla, en la región de Valsequillo, restos de mamuts, todo, etcétera. Bueno, más en todo el país, pero acá en Puebla hay una evidencia importante, muchas zonas fosilíferas, etcétera. Lo que son los monumentos arqueológicos, que son los considerados desde la llegada hispana, que ahí hay una incertidumbre porque la conquista de México ocurre en 1921, pero también pues tenemos la presencia de españoles en el puerto de Veracruz desde 1519, bueno, por esas fechas, ¿no? Hasta el siglo XIX, y lo que son los monumentos históricos, hasta de la llegada de la etapa paleontológica a la prehispánica, a la hispana, son los monumentos arqueológicos, y los históricos son de 1519 a 1521 hasta el siglo XIX, y todo lo que está ahora, o lo construido, es patrimonio artístico. Entonces, en lo que llega a nuestra competencia, pues obviamente que se hicieron los estudios, los salvamentos, los rescates pertinentes,
pero también mucho tiene que ver el uso de licencias de suelo que otorgan los municipios. Tienen una limitante también. Exactamente, Ahora, sí, podríamos ser magos y si por nosotros fueras, pues podríamos rescatar absolutamente todo, pero te digo que hay diferentes factores, como esta de tenencia de la tierra, que es uno de los más importantes que no podemos llegar a dominar, ¿no? O sea, claro. tira tu sería casa transgredir, porque- claro. Exactamente, Sería transgredir. entonces son ese tipo de problemáticas, entonces sí tenemos una limitante. Pero antes de que eso suceda, ¿es imposible conciliar la visión histórica con la modernidad? Yo creo que no. El problema es cuando se imponen las cosas, ¿no? Y se pasa por encima de cualquier institución y de cualquier ley. Me parece a mí, no sé tú cómo lo ves. Sí, claro. Pues mira, es que ahí son varios factores que están implícitos. Habemos gente como yo, porque yo sí me declaro una ferviente, Defensora. luchadora, trabajadora, y lo digo y lo presumo porque así lo es, porque mi trabajo siempre ha sido de una manera muy honesta y siempre en mi caso que otorgando algún tipo de beneficio hacia las zonas arqueológicas del país, pero pues esta lucha es en conjunto, Claro. ¿no? Porque uno puede tener las mejores intenciones, pero pues ahora sí que ahí las mayorías votan. Y respecto a esta precisión que estás haciendo, pues no, de hecho, por ejemplo, tú tienes un muy buen ejemplo con tus hoteles, ¿no? De este rescate, que también en la mañana en la conferencia que estábamos con el doctor Jordi Treserras hablábamos, ¿no? De la importancia de la valorización de estos sitios patrimoniales y de cómo los puedes enfocar para el uso, goce y disfrute de todo el mundo, que últimamente es un derecho que nosotros por artículo 27 y por artículo 73, fracción 25 constitucional, tenemos derecho, ¿no? Al uso, goce y disfrute del patrimonio arqueológico, histórico y artístico y en sus diferentes manifestaciones. Yo te podría decir también, por ejemplo, que hay un cierto rechazo que a los luces, sonidos y todo esto, etcétera. Y para mí es otra forma de disfrutar el patrimonio. Que también en su momento se cuestionó mucho todo este Sí, tipo claro, de eventos, ¿no? pero te voy a decir una cosa, yo estuve a cargo algunos años de la Cumbre Tajín, ahorita me corresponde darle vigilancia y revisar algunos proyectos de luz y sonido, y una vez hice una encuesta a 100 personas, porque nosotros estábamos de criticones, no, que no nos gusta y todo eso, pero cuando entrevistamos a las 100 personas, a 78 personas coincidieron exactamente de que sí les gusta, de que ellos no veían lo que nosotros veíamos, oye, que se ve feo ese cable, todo eso, no, es simplemente otra forma de uso, goce y disfrute del patrimonio. En otros países, y es por el tipo de ley que tenemos, en otros países, por ejemplo, pues ya hay otros usos con sus inmuebles y eso, pero por la ley que tenemos acá en México, que de repente la critican mucho, que la ley de monumentos y todo eso, pero en realidad sí ha sido un instrumento muy fuerte y muy valioso para defender el patrimonio que tenemos, porque por ejemplo en Barcelona, en estas fuentes hay de colores, ahorita se me acuerda el nombre, que está acá por España. Exactamente, en Sí. Plaza España, pues están todas estas fuentes saltarinas y que Sí. pasan música y conciertos de música, y de hecho el mismo museo pues tiene hasta escaleras eléctricas, ¿no? O sea, no es una cosa de alterar el contexto no del edificio, sino simplemente otros lo verían como una forma de facilitación, de accesibilidad a personas pues que no pueden caminar y llegar Para hasta que arriba, todos ¿no? puedan disfrutarlo, Exactamente, claro. que no queremos, obviamente, las zonas arqueológicas tienen otra estrategia para dar accesibilidad, no necesariamente como España, pero los tipos de legislación en país cambian, y el de México yo pienso que ha sido muy bueno y muy efectivo para defender nuestro patrimonio dentro de todo, y honestamente a mí que me ha tocado ver bodegas en museos de otros países y eso, México tiene un excelente manejo de recursos culturales, a pesar de los presupuestos, todo, no sabes, porque esa es una de mis partes también que me toca hacer, gestión de recursos y todo esto, hacemos hasta lo imposible porque estén bien las cosas. Oye, Guadalupe, ¿sigue habiendo el saqueo arqueológico de nuestro país? Pues mira, es una Porque cosa... durante muchos años fue verdaderamente insultante. Sí, claro. Hoy poco se habla, pero no lo sabemos. Sí, claro. Bueno, eso también tiene que ver con la ley. Antes de la actual ley de monumentos de 1972, había otras leyes en las que sí era permisible este comercio ilícito, que bueno, como ustedes recordarán, pues había mucho comercio en mercados como la Lagunilla, había un mercado de Tasco muy famoso, etcétera, que de ahí se hicieron las grandes colecciones, ¿no? Pues de hecho acá en el Museo Amparo tenemos una gran colección, y hay muchas colecciones que están registradas. A ver, ahora acá, ojo, muy importante, qué bueno que tocas este tema.
nosotros no expropiamos del instituto ni absolutamente nada, pero sí existe que si tú tienes alguna colección que hayas heredado y todo eso, la puedes registrar ante el instituto, porque ahora con esta ley... ¿La puedes o la debes? Sí, la debes y la puedes registrar. Las dos, pues lo ideal sería... Lo que pasa es que qué bueno que me estás dando esta oportunidad para promover el registro registro de piezas. Sí, porque mucha gente se asusta, piensa que le van a meter a la cárcel todo. No, ese es un trámite que pueden hacer a través de su centro INAH, que en este caso sería el centro INAH más cercano, donde se solicita que, por ejemplo, yo tengo 1000 piezas arqueológicas para que te las registren. ¿Por qué? Porque eso es propiedad de la nación, no es ni propiedad ni tuya, y eso que tú la tengas por cierta circunstancia, eso es otra cosa. Te acreditarán como depositario. Exactamente, y lo muy importante de este artículo es que una vez teniendo registrada esta colección, vamos a poner este ejemplo de 1000 piezas, ya no se puede ni aumentar ni disminuir. Y así. Oye, y eso te lo valida el INAH, o sea, porque también puede ser que yo tenga la idea que tengo una gran colección y a lo mejor es hechiza o no es real. Ajá, ¿no? Exactamente. Bueno, la ley y el reglamento determinan que el registro no equivale no necesariamente lo a la valida. autenticidad, exactamente, pero se registra. Por ejemplo, te voy a decir una cuestión. Yo trabajé muchos años también en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, y había colecciones de estos, pues, ¿te acuerdas de estos, los que coleccionaban mucho, que era, de Diego Rivera, Tolstoy, toda esa, artistas de esa época? Pues también el Alma Reed, por ejemplo, que me tocó ver su colección, pues no necesariamente todas sus piezas eran buenas, ¿no? Okay. Exactamente, pero sí se registran. Entonces, si tienen piezas arqueológicas, yo los invito a acercarse al instituto para que las registren. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, al contrario, habla y además es para tranquilidad de una buena conducta ciudadana. Claro. Antes de que te metan a la cárcel, porque es súper ilegal tener piezas. O sea, si ustedes visitan la página web del instituto, pues podrán ver ahí una serie de reportajes de decomisos que hay en el país y todo, que muchas de las piezas que están fuera, repito, es porque también salieron antes de esta ley del 72, donde era permisible el comercio. Pero la pregunta es entonces, ¿eso se ha frenado? O sea, a partir de que ya está penado por la ley. Exactamente, esos son bienes nacionales. Quien los tenga son bienes nacionales y está penado por la ley. Si llegan y te descubren, pues obviamente estás incurriendo en un delito, pero si lo registras, pues ya se tiene conocimiento de la colección que tienen y de las piezas que tienen, porque eso pues también llevan obviamente a los especialistas a hacer un proceso de identificación, todo esto, aunque volvemos a la precisión que tú me estabas diciendo, no garantiza necesariamente la autenticidad del bien. Guadalupe, pues creo que haces un trabajo bien interesante. A ver, interesantísimo por cuanto a lo que tiene que ver con nuestra historia, pero además, pues qué porcentaje de la población se dedica a un quehacer profesionalmente como el tuyo. Y una minoría, además honesto. Y honesto, como es mi caso, y yo sí presumo de ser una fuerte claro, defensora del patrimonio arqueológico, que es mi caso, ¿no? Habrá, como hay los defensores del patrimonio histórico, los defensores del patrimonio artístico, pero bueno, yo por la naturaleza de mi profesión, sí he luchado mucho y ahorita de hecho tengo planeado a ver si entro el año siguiente a estudiar una carrera de leyes, porque tengo me gustan mucho las leyes, manejo alrededor de unos 350 elementos normativos nacionales e internacionales para defensa del patrimonio cultural. Pues si ya así casi no nos quieres hablar, imagínate cuando además... Menos te voy a hablar. Fíjate que ahora entiendo muchas cosas después de que veo que tu prima, todo este estuche de monerías, ahora entiendo por qué tú no. Porque no todos podemos ser brillantes en la familia, ¿no? O sea, alguien tiene que hacer el papel. Es así de sencillo, claro. Primo siempre muy respetable y muy querido por todos nosotros, aparte que es un excelente primo y es el consentido de mi hermana la mayor. No, además todos lo queremos a pesar de todo. Así es, así lo aceptamos. No, Guadalupe, pues qué orgullo, porque además es algo que tú amas, que te apasiona, y lejos de ese, como decías bien, de ese nacionalismo que a veces es absurdo y que a veces se impuso como una moda. Qué bueno que haya personas como tú que de verdad aman a esto, porque descubrimientos como este que hablan ahora de la Ciudad de México nos habla de todo lo que nos falta, a pesar de lo maravilloso que tenemos, ¿no? Y qué bueno que haya gente como tú que esté queriendo enseñarlo, encontrarlo y trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Porque hay muchos que lejos de ayudar nos perjudican. Pero fíjate que yo no coincido contigo en esta apreciación del nacionalismo. Bueno, nunca coincidimos, ¿verdad?
Pero de esto que tú llamas nacionalismo absurdo, yo creo que hoy, cuando el mundo es evidentemente sin fronteras, hay una globalización que además es irreversible, yo creo que más obligados estamos a conocer y a defender lo nuestro. Pero cuando yo digo nacionalismo absurdo, me refiero a ese que lejos de indagar, que lejos de proteger, que lejos de sentirlo, solamente se convierte en un medio o se usa de como presunción o pretexto o este tipo de faramaya, quiero decir. Claro. ¿no? Entonces yo te suplicaría que te expresaras adecuadamente, porque si no, dejas que pensar, mi querido Bruce. No, yo sí me entendiste, entendí ¿verdad? esta Sí. parte, Es exactamente. que Leo ya está Ya cansado. está. No, cansado estoy desde hace muchos años. O sea. No, pero sí, Eso es sí, cansador. sí, a lo que voy es que exactamente no hay que usar. Mira, todo en esta vida son manifestaciones culturales. Claro. Tú estás acá en la esquina de las luchas, son manifestaciones Claro. culturales. Ahorita me voy a ir a comer unas chalupas, que traigo un antojo impresionante. Todo es una manifestación cultural y todo hay que valorarlo, Claro. ¿no? Lo que pasa es que sí hay que ser sensibles con este tipo de cosas, porque sí son nuestras raíces, hay que ser sensibles, sobre todo si me están escuchando los gobiernos municipales y estatales, con su patrimonio y darle un buen uso, porque el patrimonio es un bien nacional de todos los mexicanos, no es ni tuyo, ni mío, ni etcétera, es de nosotros y es lo que tenemos que preservar para nuestras futuras generaciones, porque de ahí es donde somos, ¿no? Y gracias a Dios tenemos identidad y Eso mucha. es la identidad. Por eso somos reconocidos en el mundo. Hoy qué desgracia que seamos noticia en el mundo por la violencia que estamos viviendo. Qué desgracia. Exactamente. Pero somos como país muchísimo más que eso. Y una parte tiene que ver con estas raíces que ya quisieran decenas de países poder presumir. Claro. Así Así es es. de que pues mi querido Bruce, Gracias, creo que Guadalupe, mil gracias por Muchas gracias estar por la aquí, por invitación. compartir, Gusto. y pues espero que nos vuelvas a visitar. Claro que sí. Yo no sé si ahora fue después del doctorado, yo no sé si después de que termines la carrera de leyes, pero que vengas. Claro que sí, pues acá cuando Esta es tu gusten y casa. cuando esté de visita por Puebla, con mucho Es gusto. tu casa. ¿Ahora estás Gracias. radicando en dónde? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, ahí está mi Bien. campo de acción desde hace muchos años. Y Qué ahí bueno. estará. Muy Porque bien. Me gusta mucho la Ciudad de México, Es maravilloso. pero no dejo de ser poblana. Claro. Ni se te nota. Gracias, Guadalupe Espinosa Rodríguez. Mi querido Bruce. Gracias, Leo. vámonos. Gracias a todas las personas que ¿Eh? hicieron posible este programón que estuvo excelente. Creo que nos vamos puliendo cada vez más y además Pues, te vas. agradecerle a las personas que nos visitan porque hacen cada día que este programa brille más y sea más interesante. Esa es la intención, porque al final, aunque suene cursi, yo insisto, nuestra intención tiene que ver con construir un México mejor, un Así México es. más justo. Y se puede a través de los espacios para pensar un poco. Claro. ¿Sí? Y pues ya para divertirnos tenemos otros muchos, ¿no? Eso sí. ¿Eh? Pues gracias, Leo. Bruce, Gracias, a todos los que nos Guadalupe. vieron, Guadalupe, un Gracias. gusto. Gracias a todo el equipo de México Prioridad. Solo me queda recordarle, como siempre, que usted tiene su propio criterio. Pásela bien y ojalá esté con nosotros el próximo lunes. Gracias. Vámonos. Esto fue Realidades y Opiniones con Leobardo Sosa, Jorge Torres y Bruce Julis.